menores de edad. Para nosotros es una obligación, porque es cosa juzgada, pero a su vez es obligatoria para toda la región, porque sienta jurisprudencia para todos los países sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Vuelvo al femicidio de Rufino. El juez de primera instancia, juez de menores de Venado Tuerto, dijo no, a ver, perpetua no le puedo poner, por esto del caso Mendoza de la Corte Interamericana. Pero yo no le puedo poner solamente, por supuesto que el pueblo estaba pidiendo matarlo, colgarlo en la plaza pública, ¿no? Yo no le quiero poner 15 años de prisión, porque 15 años de prisión es muy poco con lo que hizo. Todo lo que estoy diciendo les estoy contando una historieta que es de verdad, no es de mentirita, no me estoy inventando un caso. Ustedes pueden opinar y pensar como quieran, pero el juez dijo no, yo no le quiero poner 15 años, porque a este delito le corresponde perpetua. Y si yo aplico la regla de la tentativa, le tengo que poner 15 años. A mí me parece que 15 años es un despropósito, porque es como decirle, mire, usted realizó un delito consumado. ¿Qué consumado? Lo actuó al delito, la mató y encima la enterró en el patio de su casa. Y entonces el juez hizo, yo lo quiero mucho a Javier, pero se mandó un razonamiento, dijo, a ver, si esta persona hubiese sido mayor de edad, le faltaba muy poquito, porque a los pocos días cumplió 18 años, le hubiese correspondido perpetua. ¿Y cuándo se considera en condiciones de libertad condicional alguien condenado a perpetua? Cuando pasan 35 años. Entonces él hizo este razonamiento. Bueno, el máximo que le hubieran podido corresponder es 35 años. Si yo tuviese que condenarlo, no le puedo poner perpetua, pero ¿cuánto le puedo poner? 35. 35 hubiese sido el máximo para este tipo, a este tipo penal, no para este tipo el chico. A 35 le resto un tercio. Y le descuento lo que ya estuvo preso en prisión preventiva. Entonces lo condenó a 21 años, 6 meses, 22 años, 6 meses. La fiscalía apela porque quiere la perpetua. Después la fiscalía renunció de la perpetua, renunció porque no podemos, y no me acuerdo con qué pretensión se conformaba, y la defensa apela porque dice, no, escúcheme, ¿por qué le pone semejante pena? Si usted quiere, va a reducirla, redúzcala más tiempo. ¿Por qué esa pena tan grande? Bueno, la cuestión es que falla la Cámara Penal acá en Rosario, confirma el monto quedó igual, pero con otro fundamento, porque esto de los 35 años parecía como muy artesanal hecho. Y la doctora Carolina Hernández hace un análisis interesante de cómo fue la discusión de los convencionales del pacto del niño. Porque el artículo 37 de la Convención del Niño dice, en el inciso A, habla de la privación de libertad. En el inciso A habla de, yo esto lo tengo en diapositiva, les paso, ya se lo mandé a María Laura, el Power, pero el punto es que si me pongo a ver la diapositiva, no les veo las caras, me pierdo, es horrible, es una cosa espantosa esto de hablarle a una pantalla, es, bueno, feo. Y además estoy con una tablet, entonces si estuviera en la computadora podría verme, pero no verme, no puedo.
Entonces, el artículo 37 de la Convención, el inciso A establece que no puede haber pena de muerte para los menores de edad, y no puede haber pena que no tenga posibilidad de excarcelación, o sea, no puede haber penas perpetuas sin posibilidad de excarcelación. En el caso de la República Argentina, la perpetua siempre tiene posibilidad de excarcelación. Entonces, cuando la Corte de Justicia de la Nación en el 2005 falla Maldonado, no se pone a hablar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la perpetua, se pone a hablar del tiempo y dice, acá hay posibilidad de excarcelación, pero tienen que pasar 35 años. Lo dice con otras palabras más elegantes, pero es una bestialidad para un chico. Yo no les pido que ustedes compartan, les tengo que enseñar por dónde va el derecho internacional de los derechos humanos para los niños que delinquen. O sea, perpetua no, y penas excesivamente largas se alejan de la finalidad del proceso que está en el artículo 40.1. Vuelvo sobre el artículo 37. Esperen un poquito que les voy a ordenar, porque me falta pizarrón también. Bueno, me falta todo. Ustedes son los alumnos de la pandemia, ¿qué va a hacer? Yo hasta ahora le digo lo que usted tiene que saber. Usted no puede salir a la calle sin saber esto. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2 fallos importantes en la materia. Año 2005, Maldonado, que habla de medir, achicar los plazos de privación de libertad. Año 2008, el caso García Méndez. El caso García Méndez que se refiere a no punibles. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bulacio, año 2003. Mendoza, los dos son versus Argentina, año 2014. Ley Argentina 22278, de esa ley 22278, fundamentalmente 3 artículos. El 1, por la mitad, el 2, por la mitad, y el 4. Y vamos a la Carta Magna, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Solamente 2 artículos se ocupan del tema. El 37, que habla de libertad, de privación de libertad, y el 40, que habla del niño que delinque. No sé si hoy, a lo mejor sí, si no la próxima clase vamos a desmenuzar el artículo 40, porque nosotros todo lo buscamos allí. ¿Cómo tenemos que pensar un régimen penal nuevo con los parámetros del artículo 40? Que a su vez no está solo este artículo 40. Nosotros tenemos las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, de la que les hablé las clases pasadas. El año pasado el comité dictó la observación general número 24, el niño en la justicia penal. Entonces, ¿cómo interpretamos el artículo 40 con esta observación general 24? Yo de la observación general 24 no voy, como tengo poco tiempo, después los voy a remitir a una página donde lo tengo un poco explicado allí. La observación general 24 es de septiembre del 2019. Es la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño, sobre un mismo tema, vuelve a tratar un tema que ya trató.
Es la primera vez. El niño en la justicia penal, el comité lo había tratado en el 2010. Perdón, en el 2007. Ustedes van a oír hablar de la observación general número 10. Observación general número 10, año 2007. El año pasado sustituye la observación general número 10 y hace una nueva. No es que deroga y dice esto es una porquería, no sirve más. No, hemos avanzado. Tenemos aportes de prácticas de justicia restaurativa, tenemos aporte de las neurociencias, entonces reformulamos, vamos por más. Es la observación general número 24, el niño en el sistema de justicia penal. Es la primera vez que el comité toma un tema y lo vuelve a tratar, y deroga una observación, la reemplaza por otra. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en el artículo 40? Bueno, porque ustedes dicen, a ver, si yo tengo que buscar cuánto habla la Convención del Niño que delinque, artículo 40. Todo está ahí. El artículo 40 tiene 4 partes, no voy a detenerme ahora en el artículo 40, sino en la primera parte. La primera parte del artículo 40 dice el para qué. Todos los que operamos con niños que delinquen, que nosotros en nuestro lenguaje decimos adolescentes que delinquen. Y hablo mucho en masculino, no porque me esté olvidando de las adolescentes, sino porque hay un porcentaje del 5% de adolescentes mujeres que delinquen. Yo le voy a pasar a María Laura un artículo, ahora termino la clase y te mando el WhatsApp, María Laura, para que vos se lo reenvíes. Está escrito por un fiscal de Neuquén. Lo publicó en Asociación Pensamiento Penal hace un mes. Un artículo muy, muy interesante, muy, muy bien escrito, muy entendible, muy sencillo, de cómo construyen subjetividad los varones de algunos barrios calientes, como tenemos en Rosario. Entonces, delinquen los varones. Le pone al artículo testiculina de macho. Y el fiscal se llama Germán Martín, es el autor del artículo, y toma esta expresión de una canción de Rodrigo Bueno, el cordobés bailantero, cuartetero fallecido. Entonces, allí está de cómo construyen subjetividad los varones, muy distinto de cómo la construyen las mujeres de estos mismos barrios. Por eso hablo mucho en masculino, no porque invisibilice a las mujeres, sino porque la mujer que delinque es muy, no significa que no merezca un tratamiento especial, pero son muy pocas las mujeres que delinquen. Habitualmente los juzgados de responsabilidad penal juvenil, juzgado de menores, como le seguimos llamando en Santa Fe, está poblado por varones. Los imputados son adolescentes varones. ¿Cuál es la finalidad que perseguimos, que debemos perseguir? Es que este niño, en términos de la Convención, asuma una función constructiva en la sociedad. Lo que ellos dicen, me rescaté, el resocializarse, que ellos no lo llaman, ellos rescatarse le llaman a otra, ponele que es resocializarse. Bueno, nosotros no hablamos de resocialización, sino que hablamos de volver a insertarse en la comunidad, que se fomente en ellos el sentido de la dignidad y el valor, y que se les enseñe y aprendan a respetar derechos y libertades fundamentales de terceros. Esa es la finalidad. O sea, cuando uno arranca a trabajar con estos niños, desde que atiende el teléfono porque llama a la policía, estoy de turno, y entonces la policía me llama a mí o al secretario para decir, mire,
pasó en tal calle, venía una mujer caminando y le arrancaron la cartera a dos que pasaban en moto, en una moto de alta cilindrada, y uno se bajó y entonces la mujer se resistió, la tiraron al suelo, le dislocaron el hombro y venían unos transeúntes y lo retuvieron, le dieron unos cuantos golpes y después llegamos nosotros, el comando radioeléctrico. Bueno, acá lo tenemos aprendido. ¿Qué hago? Desde esa primer consulta que hace la policía que interviene, el juez instructor, porque en Santa Fe somos jueces de instrucción, en los lugares de donde son ustedes habrá un sistema acusatorio, entonces será el fiscal el que actúa. Ese que actúa, sea fiscal, sea juez, sea secretario, sea policía, sea el que lo recibe para privarlo provisoriamente de libertad en condición de detenido, ese que actúa tiene que pensar que lo que va a buscar desde ese mismo minuto es que se asuma una función constructiva en la sociedad. Lo que hacemos, lo hacemos pensando en eso. Vuelvo. Entonces, pasando revista a lo que ustedes no pueden dejar de saber, hay dos artículos de la Convención que se ocupan del tema. El 37, que habla de privación de libertad, y el 40, que habla del niño que delinque, que tiene 4 partes y que lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene, no, la clase que viene. ¿Por qué me demoré en esto? Porque hablé del fundamento de la doctora Carolina Hernández para mantener el monto de esa pena de este femicida de Rufino. La pena era 21 años, 6 meses de prisión, creo. Entonces se establece, dice, el artículo 37 de la Convención del Niño no dice la privación de libertad por el mínimo posible, no dice posible, dice por el mínimo que proceda. Y lo mínimo que proceda tiene que ver la naturaleza del delito, sí, la conducta, qué registro tiene el que actuó el delito, el delincuente, las circunstancias que lo llevaron a delinquir, si consume o no consume. Entonces, ¿qué procede conforme todo esto? Y según sea lo que proceda, el mínimo de lo que proceda es lo que recomienda la Convención. Rebobino, 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 todo. Y después respiro y ustedes me preguntan. En todo el país, más allá del tipo de procedimiento que se tenga en cada provincia, el no punible es aquel que tiene menos de 16 años, así haya cometido el más atroz de los homicidios, es no punible. ¿Va a haber juzgamiento penal? No. Puede ser que haya una averiguación para ver si es responsable o no, pero penal, responsabilidad penal no va a haber. ¿Hay pena? No. ¿Quién se ocupa de ese niño? Cada provincia verá quién se ocupa. ¿Se le puede privar de libertad? No. ¿Se le puede poner una prisión más corta? No. Esto no significa que no se puedan ubicar medidas, tomar una medida de protección excepcional, alojarlo en otro lado. Eso nos da pie a hablar de otra cosa, que es el paternalismo justificado, del que habla Garzón Valdés y que Mari Belov, que es una tratadista de relevancia, lo proponga. Ahora, ¿se encarga el juez de menores de buscarle un hogar a ese chico y una escuela? No, se tendría que encargar el organismo administrativo, porque del no punible no se ocupa el juez de menores. ¿Quién se ocupa? El organismo administrativo. Vamos a hablar de los punibles. ¿Qué pasa con el punible? ¿Quién es el punible? Aquel que tiene 16 años cumplidos y está acusado de un delito de acción pública que merezca pena privativa de libertad superior a 2 años. Juzgamiento, testigos, careos, cada uno con sistema acusatorio o los que quedamos todavía en un sistema inquisitivo. Llega a sentencia. Primer sentencia, lo declara autor penalmente responsable.
Si lo declara autor penalmente responsable, hay que seguir con el tratamiento tutelar hasta que el chico cumpla 18 años. Cuando cumpla 18 años, hay que pensar si se le pone pena o no se le pone pena. ¿Es el mismo juez el que lo declara autor y el que le pone pena? No, porque el que le va a definir definitivamente la pena es ese que lo conoce desde pequeñito, fue el primero que lo atendió, el juez natural. Ese es el que va a ver cómo evolucionó. Condiciones para pensar una pena: que tenga 18 años, que haya sido declarado autor penalmente responsable y que haya sido sometido a tratamiento tutelar. ¿Qué pasa si el tratamiento tutelar es perfecto? En principio uno diría, no es necesario aplicarle una sanción. Sí, pero ¿qué pasa si el delito cometido es atroz? ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo qué pasa? Yo puedo tener a alguien que se haya rescatado un montón. Sí, estuvo 2 años en prisión preventiva. Pero tiene 2 homicidios agravados por arma de fuego. Tiene un abuso sexual gravemente ultrajante. Tiene abuso sexual seguido de muerte. No basta con mirar el tratamiento tutelar. Lo que pasa es que si ya están en crisis las teorías que le ponen una finalidad a la pena, mucho más cuando se trata de una persona que ha delinquido cuando menor de edad, porque esto nos obliga a enfrentarnos con la verdad de las cosas. ¿Para qué sirven las penas? Porque la pena siempre es castigo, siempre es aflicción. ¿Y está mal que sea así? Está mal, no hay que penar. Entonces, si no, la pena no sirve para nada. ¿Y qué hacemos? Como no sirve para nada porque no se rescata, ¿qué hacemos? No lo penamos, no le ponemos pena. ¿En las víctimas? Y si le ponemos pena, ¿cuánta pena? ¿Cuánto es? ¿Cuánto de pena? Porque acá sí tenemos que ver la mínima, posible no, la mínima que proceda. Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí. Que no sé si entendí bien esto de las 2 sentencias. En el caso, por ejemplo, del femicidio de Rufino, este chico lo comete a los 17 años, no había tenido nunca un tratamiento tutelar, fue su primer delito. No es que no haya tenido tratamiento tutelar. Era un chico, los chicos habitualmente no tienen tratamientos tutelares, los chicos viven como vivimos todos. Entra en el juzgado penal con una acusación y se activa se encienden 2 radios. Una que investiga el hecho y otra que es la radio social, que se ocupa del abordaje de este pibe. Pero mientras tanto, ¿él dónde estaba? No, estaba preso. Acá en Rosario, claro, estaría, por ejemplo, en IRAR. Estaba preso. No, ese chico no estuvo en el IRAR porque era fuera de la jurisdicción de Rosario. No significa que en el IRAR, que no se llama más IRAR, se llama CERP, Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. No importa. Vamos a seguir diciéndole el IRAR, no hay problema. A veces hay chicos, ¿quiénes están? Los de Rosario, Villa Constitución, San Lorenzo, puede ser Casilda, difícilmente haya alguien que sea de más lejos. Este chico no estuvo acá, estuvo en Venado Tuerto, creo, preso. ¿Preso cómo? En prisión preventiva. Otro temazo, porque la prisión preventiva no es para enderezar a la gente, la prisión preventiva es medida también de última ratio y para cautelar el proceso. Lo que peligra es el proceso. Y ahí ingresaría preso con esta primer sentencia que lo declara o no. No, mentira. Él, no, estaba, preso, él estaba preso en un lugar para menores de edad, cumpliendo una prisión preventiva. Los menores de edad tienen un tratamiento distinto, aún estando presos, que los adultos. Por ejemplo, no pueden perder el contacto con la familia los va a ver todas las semanas, ellos pueden tener salidas con el servicio penitenciario, después solo, o pueden ir a jugar al fútbol. Eso lo maneja cada juez con su equipo y conforme el chico que le toca.
Cuando cumplió los 18, ahí se le puso la pena. No, bueno, cumplió los 18 y no es. Cumplió los 18, vamos a la pena. Muchas veces cumple los 18 y todavía no está dictada la primera sentencia. Claro. Porque no se terminó la investigación, porque lo que fuere. Bien. El chico está, me voy por este caminito. Un chico que está cumpliendo prisión preventiva en el IRAR. Cumple 18, ¿hay que mandarlo a un lugar de adultos para que cumpla la prisión, siga cumpliendo la prisión preventiva? No, se queda en el IRAR. Ahora, si el IRAR es en Rosario, en la cárcel de menores. Si el IRAR estuviese colapsado de gente y hubiese que hacer espacio, bueno, mandaríamos, que lo hacemos a veces, a ese que ya tiene 18 años a que vaya a cumplir la prisión preventiva en un lugar de adultos, separado, lo que fuera, el pabellón evangélico. Eso está sucediendo poco. No es que cumple los 18 y ¡ping!, automáticamente pasa de adultos. Ahora, ustedes lo que tienen que pensar es que cuando ustedes ven y hablan de cárcel de menores y el pibe está ahí, no está cumpliendo condena. El chico está en prisión preventiva. Este estuvo siempre preso. Cuando el juez de primera instancia, el juez que lo había tomado desde la primer consulta, cuando se entera del asesinato de esta chica, ese es el que le va a dictar una pena, y es el que le pone 21 años, 6 meses, que después la Cámara confirma. Una vez que está firme la condena, ya no la cumple más en la cárcel de menores. Ya está, es adulto y va a la cárcel de adultos. ¿Y quién controla esa pena? El juez de ejecución penal. Una de las cuestiones que propone el Comité de los Derechos del Niño, en función de lo que es la especialidad del régimen, nosotros tendríamos que pensar en una legislación que contemple la posibilidad de un lugar de cumplimiento de la pena, mantener este trato, estos privilegios, mantenerlos, aunque esté condenado, y que sea el juez de menores el que tenga la posibilidad de vigilar, de ir haciendo el seguimiento del cumplimiento de la pena. Porque en realidad, si nos sinceramos y decimos que la pena no es para puro castigo, la pena es para que este pibe se rescate, sí, tenía 10 años de prisión, pero lleva 5, y en realidad ha hecho un vuelco así en su vida y está rescatado, ¿para qué lo sigo teniendo 5 años más? La convención me dice que lo tengo que sacar. ¿Eso sucede hoy? Pero no, ¿qué va a suceder? Ya está, pasó al sistema de adultos, la pena es tanto, ¿cuándo puede salir? Conforme dice la 24660, pena privativa de libertad. Si tiene buena conducta y cumple 2/3 de la sanción, ahí está en condiciones de libertad condicional. Punto, como cualquier hijo de vecino. La especialidad mandada por el artículo 40 de la Convención y comentada por el comité en la observación general número 24, que sustituye la observación general número 10, dice, bueno, la especialidad tendría que durar hasta después, aunque ya se hizo adulto, si está cumpliendo condena por un delito cometido como menor. Es más, lo que propone esta observación general, la número 24, es que si después comete un delito como mayor, si tiene causas como menores y mayores, le apliquemos el régimen más beneficioso, que es el de menor de edad. Es decir, que siga a cargo de un juez de menores. Hoy los jueces de menores no nos ocupamos del control de la pena. Es más, hubo en el año 2017 un caso que llegó a la Corte de la Nación y el procurador de la Corte decía que perfectamente por esta especialidad el juez de menores podía ocuparse y la Corte le dijo no, con voto dividido, porque esto implicaría, no podemos aplicar el tratado sin reglamentarlo. Haría falta una modificación del régimen penal de la minoridad para que el juez de menores se ocupe del control de la pena. Como eso no está reglamentado, la Corte dijo que no, con voto dividido. En este caso puntual, no significa que yo lo haga, quede firme, que no se oponga el juez de ejecución penal. Me van a querer matar los colegas porque es mucho más trabajo para todos, pero los jueces de ejecución penal van a estar contentísimos de que me ocupe yo de seguir controlando la pena hasta que esté en condiciones de, hasta que quede
extinta, compurgada, porque la cumplió. ¿Cómo es en Santa Fe esto de que somos dos jueces distintos? Nosotros en Santa Fe somos, creo que la única provincia que queda con un sistema inquisitivo, donde somos jueces de instrucción. Investigo yo, que soy jueza, no el fiscal. Entonces yo me ocupo del tratamiento tutelar del chico y de investigar. Cuando llegamos a autos para sentencia, el chico se queda conmigo porque yo lo estoy tutelando, pero el expediente se va a otro juez. Y otro juez que no lo conoce, recibe el expediente y dice, ¿es responsable penalmente o no es responsable penalmente? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? No lo puedo hacer yo porque yo lo tengo acá. Si yo lo tengo preso en prisión preventiva, lo sigo persiguiendo porque ya sé que para mí es culpable. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad, la objetividad? Ahora, yo me quedo con el chico, se va el expediente. Cuando me vuelve el expediente, si me vuelve diciendo que está absuelto, le doy la mano y le digo, bueno, periquito, ya está, terminaste conmigo, que Dios te bendiga mucho, trata de portarte bien, mirá, bueno. Pero, si me vuelve con una declaración de responsabilidad penal, seguramente este periquito ya tiene más de 18 años, empieza un segundo proceso que es, bueno, a ver, trabajadora social, evalúe el tratamiento tutelar. ¿Qué hizo este? ¿Fue a la escuela, no fue a la escuela? ¿Aprendió un oficio? ¿Tuvo hijos, no tuvo hijos? Escríbame algo. Con eso va al fiscal. El fiscal pide pena o no pide pena. No siempre los fiscales piden pena. Si el fiscal pide pena, pida o no pida pena, la defensa tiene que decir. Porque hay dos partes. El fiscal pide pena, la defensa defiende. El fiscal no pide pena, la defensa se pone contenta, pero también escribe. Y después viene esta audiencia de visu, conmigo. Bueno, a ver, hola Perico, ¿cómo creciste? Y veo y lo observo. Y soy yo la que le tengo que poner pena, no el otro juez que hizo la autoría. Porque a este lo conozco desde hace 3, 4, 5 años. Conozco a él, a la madre, al padre, si lo tiene, la novia. Y ahora me toca a mí decirte, bueno, fenómeno, el fiscal está pidiendo pena para vos. Y yo no te voy a poner, sí te voy a poner. Entonces hay un montón de temas que se entrecruzan y que sería interesantísimo poder charlar, que el Zoom no nos deja y el horario tampoco, pero ¿qué es esto de, bueno, el niño tiene derecho a hablar? Y uno a veces le pregunta, ¿y a vos qué te parece esto que te pide pena? Y uno se encuentra con que a veces ni... Hay chicos que dicen, y bueno, no tienen ni nervadura para defenderse, otros que te dicen que es injusto, que no se lo esperaban, otros que no tienen palabras, no entienden lo que le estás diciendo. Eso de que los niños tienen derecho a hablar, sí, pero para eso hay que sembrar posibilidad de palabras. Muchas veces nosotros trabajamos con una población muy estragada, donde no tienen sonidos guturales, palabras pocas. ¿Alguna otra pregunta así bien puntual para poder...? Sí, yo quería saber, me parece que quería que me confirme, ¿no había un proyecto que se estaba tratando en la legislatura en Santa Fe para reformar el Código Procesal? Sí, hubo infinidad de proyectos. En este momento hay en Cámara de Diputados uno con estado parlamentario y en Cámara de Senadores otro, los dos con estado parlamentario. Hubo varios, perdieron estado parlamentario, hubo integrismos, reformas, resistencias. Bueno, en este momento ¿se está discutiendo alguno? No, pero hay una intención en la provincia de Santa Fe de avanzar con la reforma procesal penal juvenil, que técnicamente correspondería decir adolescente, porque jóvenes para nosotros son después de los 18 años. ¿Preguntas? Bueno, ya le mandé a María Laura el PowerPoint. María Carmen, vos sabés que yo no recibí, justamente te escuché decir eso y bueno, te quería avisar, volveme a mandar. Bueno, te lo mandé hoy porque te iba a decir, como no sabía si lo iba a poder poner acá, bueno,
me vuelvo a fijar y te mando para que les reenvíes ese de todo artículo lo tan que- interesante. de lo dado en el año, vos envíame lo que querés que yo, porque vos Dale. habías dado otros Power, qué es lo que querés que les llegue, digamos, antes de fin de año. Sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, Bien. sí. Bueno. ¿Cerramos? Nos vemos en noviembre. Claro, en noviembre. Bueno, Bueno, gracias. a Un ustedes. beso. Chau, chau. Chau, chau. Ya les envié al resto la invitación de un rato.